Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, estamos listos para nuestro programa de hoy. En pantalla, nuestro invitado de hoy, con quien repasaremos temas de la palpitante actualidad venezolana. Para la presentación de nuestro invitado, dejo con ustedes al periodista zuliano Rafael Ángel Andrés Galicia. Amigos de Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV, que como siempre los invito a suscribirse, darle like y compartir el enlace con todos sus contactos. Estamos a través de los canales tradicionales en televisión, a través de Telecolor para el estado Zulia, Somos TV para el estado Lara. Estamos en radio a través de la señal de Fe y Alegría, 88.1 FM. Les recuerdo que lo mejor del programa A Ocho Columnas lo va a poder ver y lo va a poder leer a través de nuestros aliados informativos, Servicio de Información Venezuela, el diario Contraste, a través del diario Versión Final, y también nos leen con los amigos de somonoticiascol.com y también en esconusted.com. Muy bien, el día de hoy tenemos un programa muy importante. Retomamos una temática que en programas anteriores hemos tocado, que es el tema de la energía, el tema del petróleo, el tema del gas. Y para ello nos vamos a conversar con un especialista de la materia, con un asesor en temas petroleros y energéticos. También fue diputado a la Asamblea Nacional. Está con nosotros Eliodoro Quintero, que, como bien dice Rafael Galicia, le voy a robar una frase, regresa al programa A Ocho Columnas después de un tiempo que no conversaba con nosotros, pero vamos a actualizar tanto con Eliodoro cómo está el mercado petrolero a nivel mundial. Vaya si no han pasado cosas a nivel mundial que han, digamos, impactado en el mercado petrolero, como lo son una pandemia y una guerra. Cómo está el tema de petrolero y del gas en Venezuela, y tantos temas que estoy seguro que se van a desprender a lo largo de nuestra conversación. Pero antes que todo y como siempre, Eliodoro, bienvenido al programa Ocho Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, muchas gracias a Rafael Ángel Galicia y a Rafael Galicia por permitirme estar con ustedes en el programa Ocho Columnas, y igualmente un saludo a todas esas audiencias que tú acabas de mencionar, Rafael Ángel Andrés, en el sentido de que, bueno, tengo la oportunidad pues de exponer planteamientos, ideas y discusiones alrededor de todos estos temas. La realidad de hoy, en el momento energético que vive el mundo, tiene unas características que son, como decir, el punto de partida. El punto de partida es que Rusia, que es el segundo productor y el tercer exportador de crudo en el mundo, producía o produce de hecho 12 millones de barriles de petróleo diario, de los cuales 7 millones son exportados. De estos 7 millones de barriles que son exportados, aproximadamente unos 3,5 iban a Europa y unos 800,000 barriles iban a los Estados Unidos. Inmediatamente posterior a esto, entrando en el escenario de lo que es la guerra actual sobre la soberanía y el control de las acciones políticas multilaterales que tienen que ver con la política exterior de Ucrania, hay ya en sitio una serie de sanciones impuestas por los Estados Unidos y por la Unión Europea a la comercialización, es decir, a la compra de crudo ruso, bien sea por parte de Europa o de los Estados Unidos. Los Estados Unidos andan buscando sus fuentes para poder de alguna manera reemplazar esos 800,000 barriles. Igualmente lo está haciendo Europa. Entonces, esto configura una geopolítica y una geoenergética global que pone en jaque muchas situaciones de países que no tienen posibilidades de tener el petróleo y los combustibles suficientes para transporte y para la parte industrial, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Igualmente, hay otro aspecto que tiene que ver con el gas, el cual todavía no tiene sanciones severas, que recibe por gasoductos directos desde Rusia
que es el mayor productor de gas natural en el mundo, en donde tiene unos gasoductos que van directo a Alemania y directo para la parte norte, que es el Nord Stream, Finlandia, Suecia, Noruega, los países bálticos como Lituania, Estonia, Letonia, y toda una serie de situaciones que ponen a el mundo prácticamente en jaque en lo que son las economías más importantes del mundo industrializado de hoy. Y la segunda economía, que es China, aprovecha situaciones para comprar, no solo a través de la ONU y a través de los mecanismos que pueda tener a la mano, apoyar las políticas de soberanía que quiere aplicarle Rusia a Ucrania, sino también que compra con descuento, consume y compra aproximadamente unos 7, 8 millones de barriles día a China, y es el segundo, digamos, consumidor neto de barriles o producidos por ello comprados pues, en el conjunto, y está comprándole con descuento a Rusia toda una serie de barriles para poder de alguna manera poner a andar y mantener en funcionamiento ese aparato industrial tan gigante como lo es China hoy. Es la segunda economía del mundo, cuando hace apenas unos 10, 15 años rondeaba de manera un poco, digamos, no arcaica, pero no lo moderno que es hoy, el número 10 o el número 11, y año a año fue escalando momentos para llegar aquí, ¿no? Y Entonces, no ahora, sé. ahora es incluso denominado potencia, ¿no? Pasó de estar entre los 10 primeros países importantes a ser una potencia. Yo quiero hacer un punto, Eliodoro, porque dijiste que Rusia le vendía a Estados Unidos antes del conflicto 800.000 barriles de petróleo. Entiendo que esto está suspendido. Es ahí donde Estados Unidos, en busca de un nuevo vendedor de estos 800.000 barriles, dice, epa, Venezuela, y es ahí donde entra el actor Venezuela en todo este conflicto. ¿Cómo está esta situación para que nuestro país, digamos, vuelva a ser socio comercial de Estados Unidos en el tema petrolero, teniendo en cuenta todo el contexto político anterior de conflicto, de no reconocimiento y todo lo que ya sabemos? Bueno, en el contexto actual en el cual se encuentra Venezuela, inscrito en una situación de algunas 500 sanciones que no tienen que ver con el petróleo, pero que tienen que ver con todo lo que aproximadamente está ocurriendo en el país. Venezuela, pues, lo agarra el inicio de esta guerra en marzo, en el proceso de vamos a decir, diálogo continuado en la vía de suavizar estas sanciones de forma tal de que se pueda, de alguna manera, antes de la guerra, que las empresas que están aquí, bien sea de servicios a la producción o que puedan producir y exportar, o combinaciones de estas como la Schlumberger, la Weatherford, la Halliburton, y algunas que se me escapan, bajo licencias especiales que da el Departamento de Comercio de los Estados Unidos para que puedan permanecer en Venezuela, tener relaciones con Petróleos de Venezuela y exportar con licencias especiales que da lo que casualmente en el medio de esta situación bélica global y que tiene toda una serie de efectos aguas abajo, Venezuela, estas licencias se renuevan cada 6 meses y han venido en los últimos, digamos, año y medio evolucionando desde una rigidez total en donde los funcionarios de las empresas norteamericanas no podían, estando establecidos aquí, no tener ni siquiera contacto con la representantes de PDVSA, han venido evolucionando en ese sentido, permitiéndoles permanecer aquí. Entonces, en esta última renovación, que fue el 1 de junio de este mes, por 6 meses, se les permitió ya empezar a tener contacto con todas las empresas, a las empresas americanas aquí en Venezuela, tener contacto y empezar a desarrollar planes
con las autoridades petroleras del país, llámense empresas mixtas o llámense Petróleos de Venezuela, e igualmente a estas empresas, unos 10 o 15 días después vino una liberación de una vino la liberación de una sanción que impedía también, pero por parte de los Estados Unidos, exportar petróleo a Europa. A las empresas Eni de Italia y a la empresa Repsol de España se les permitió, bajo una modificación de una licencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, exportar crudo de Venezuela a Europa, digámoslo de alguna manera, que en principio irían a Europa. Luego se dijo que era para recobrarse deuda. Bueno, para nadie es un secreto que en Venezuela todas las empresas internacionales aéreas, azucareras, manufactureras y todo lo que es industria tienen deudas altas que conservan con el gobierno de Venezuela, ¿no? Entonces, yo lo que quería aclarar con esto es que cuando le ponen el apellido que es para recobrarse deudas que tiene Venezuela con ellos, más allá de eso, al mercado petrolero en el mundo no le interesa o no siente o no percibe cuando 650.000 barriles de un barco que salió ayer o antier de la empresa Repsol para Europa es petróleo que entra en el mercado mundial y que de alguna manera contribuye a disminuir las presiones que hay de la falta de crudo en ciertas zonas. Lo propio hará la Eni italiana y iremos viendo cómo evoluciona esto, quizás como un paso táctico previo antes de darle permiso a las exportaciones a los Estados Unidos. Entonces, ahora, podemos entonces concluir que Venezuela, que PDVSA se reincorpora al mercado petrolero internacional. De alguna manera... ¿O se está trabajando para ello? No, lo que pasa, no, yo lo diría de otra está manera. exportando petróleo. Yo lo diría de otra manera, porque Venezuela exportaba, inscrito en el esquema de sanciones, exportaba petróleo a India, exportaba petróleo a China, sigue exportando petróleo a China, hay petróleo que va para Cuba, y todos aquellos países que no tengan sanciones o limitaciones impuestas por los Estados Unidos, empezando por ellos mismos, para petróleo venezolano, pueden ir para allá. La India, después de una especie de mensaje a García que le dio Donald Trump hace ya más de año y medio, bajó las compras de Venezuela y se llegó a un momento crítico hace año y medio en donde nada más salían petróleos de Venezuela, o sea, petróleos producidos en Venezuela y ya almacenados en Venezuela, a la China y el caso de las 48.000 lochas, por decirlo así, del petróleo que va para Cuba. Entonces, para refrasear lo que decía Rafael, Venezuela entra por la disminución y flexibilización de sanciones, entra más en forma en los mercados con las limitaciones que tenían en principio el mercado europeo, y pareciera ser que es el paso previo a los Estados Unidos, porque ni Estados Unidos, ni muchos países en Latinoamérica, y excepto la China, que le compra petróleo a quien sea, y los intercambios de gasolina que se hicieron con Irán. Irán también tiene sanciones de exportación. Venezuela tiene sanciones, pero no para darle crudo a Irán. Irán no necesita crudo de Venezuela, porque es uno de los productores de la OPEP de gran calibre, con 4 millones diarios, pero sí le sobra la gasolina que en un momento dado vino a Venezuela. Entonces, Venezuela importó gasolina de Irán, exportó gasolina a China, pero ahora empieza a exportar gasolina a lo que digamos son las economías industriales y en general de los primeros 10 países del mundo con Europa. Vemos que esto ha ocurrido de manera pausada y que de alguna forma suavemente el país ingresa
por la suavización de estas sanciones para este propósito. Es interesante dentro de esto, porque es una, digamos, un tema en el cual a veces no se entiende bien. Son empresas americanas establecidas en Venezuela que están de alguna manera haciendo lobby en el propio Washington para que el Departamento del Tesoro y el gobierno nacional de los Estados Unidos les permita operar en Venezuela. Son americanos con americanos, buscando la manera que los del gobierno nacional americano les permitan producir petróleo en Venezuela para dárselo a los americanos. A esto tiene un apellido, el cual yo creo que no soporta mucho tiempo más, y menos durante esta crisis geopolítica y geoenergética global. Mira, el sur de los Estados Unidos, que per se, digamos, es la zona petrolera por excelencia, a la cual corresponde también una parte de México, que es un país con un franco deterioro por declinación natural y por malas políticas que han aplicado los últimos gobiernos en la producción. Escasamente llega a 2 millones de barriles, 2 millones y tanto de producción, de los cuales se quedan adentro, son 130 millones de habitantes, se quedan adentro con su refinería y pueden exportar una pequeñísima cantidad. Entonces, estas refinerías que están en las costas de Texas, Luisiana, Alabama y algún otro estado que se me puede estar escapando en estos momentos, son 55 refinerías, para hablar con números concretos, que fueron construidos a lo largo de la historia de lo que llamaban el Expressway Houston-Maracaibo. Así fue llamado por las transnacionales, cuando de este estado, antes de la nacionalización, se producían y exportaban en un 80% a los Estados Unidos 3,5 millones de barriles, por las entonces llamadas concesionarias, antes de la nacionalización. Esas 55 refinerías son hechas a la medida en la variedad de crudos que existen en el mundo del petróleo, hechas exactamente a los crudos ácidos y medianos. La metalurgia de esta refinería fue diseñada estricta y especialmente para los crudos venezolanos. Mira, para que tengas una idea del tamaño petrolero de Venezuela, las reservas volumétricas, entiéndase bien, porque el crudo puede ser más denso, menos denso para de grados API. El crudo menos denso que hay en el mundo, más fácil de producir y transportar, imagínate tú, son 40 grados en el Golfo Pérsico. Ah, pero son 25 días por barco, de 20 a 25 días por barco. De aquí a los Estados Unidos, a esta costa oeste y a la misma costa este, que es la que viene de Nueva York hasta Florida, son 4 días y medio por barco. Un día por barco, hoy día puede ser, un barco por día puede cobrar aproximadamente entre 80,000 y 150,000, 200,000 dólares, dependiendo del tamaño del barco. Entonces, de alguna manera, todos los extremos se aproximan. En el caso de Venezuela, estamos, y hubo un show recientemente aquí en Maracaibo, Sí. en el cual tuvo presencia de todas las autoridades, donde todas las empresas venezolanas, particulares, privadas, venezolanas y extranjeras, con sus stands de asistencia al petróleo o productoras per se, con la presencia de las autoridades regionales, lo que estamos buscando es reactivar la economía, en este caso, bien auspiciada por el gobierno regional, desde la Rita y el municipio Miranda, con su petroquímica, pasando por Cabima, por Tiaguana, Lagunilla, Bachaquero y Menegrante. O sea, ese es lo que llaman el circuito petrolero del estado. Pero también hay producción petrolera de este lado, pues Maracaibo, Bajo Grande, tiene el puerto de Bajo Grande, tiene otro puerto que es un puerto que está adentro del lago para los crudos Lago Medio, y todas estas empresas, bueno, este es un estado per se, lo llamaron en otra época el Kuwait de las Américas, pues,
o es un estado chiquitico y el estado Zulia, una cosa. Bueno, lo que quería decir es que, para que tengan una idea del tamaño petrolero que tiene Venezuela, la reserva contabilizada probada. Cuando se habla de una reserva probada, para que se entienda, porque puede haber petróleo en el subsuelo y el precio y el marcador del precio en un momento dado sea 70, 80 dólares, extraerlo cuesta más dinero que el precio. Entonces, ahí está la reserva, pero no se llama aprobada porque no es económicamente viable. Venezuela tiene, mira, para que tengan una idea, 300.000 millones de barriles. Ustedes tienen una idea de cuántos tiene Colombia. Y se habla de la gran producción de Colombia. Y le falta por determinar en base al mercado global de reservas probadas 2.000 millones contra 300. Ecuador, que es un país miembro de la OPEP y que por gestiones del presidente Chávez regresó a la OPEP y tiene 5.000 millones de reservas. México llega escasamente a 10. Los Estados Unidos de Norteamérica completo, que está produciendo con esos shale oil debajo de la tierra, que fueron autorizados por su Ministerio del Ambiente, porque quien no les permitía producir eso, se elevó de 8 a 12 millones de barriles de producción. El único detallito es que consume 20. Entonces tiene que comprar como 8 o 9 millones para alimentar y poner a caminar el mercado o la infraestructura industrial más grande que ha conocido la civilización y la humanidad y el planeta, que digamos, el aparato industrial de los Estados Unidos. Pero ese es el tamaño petrolero de Venezuela. Venezuela contra Colombia, para que tengas una idea, en Colombia, por falta y por la escarpada de la geografía, son 3 cordilleras, arrancando primero con la de Perijá, que nace en la frontera y llega hasta bien al sur, mucho más allá del Táchira. Son 3 cordilleras, es muy difícil cruzarla con el crudo, todavía se transporta en camiones. Venezuela está surtida a lo ancho y a lo largo de oleoductos, de gasoductos, de estaciones de bombeo, de carreteras, de taladros para asistir todos esos campos que hay. Y no es ahora, en la época actual, únicamente el estado Zulia, sino que el estado Anzoátegui y Monaga en el norte son una potencia de crudo liviano y en el sur tienen la mayor parte de la concentración de la faja petrolífera del Orinoco. Países que tienen bastante crudo para la parte comparativa. Arabia Saudita tiene 280.000 millones, pero son livianos y son de 45 grados API, ¿no? Entonces necesitas una refinería mucho menos compleja. Pero la economía de la distancia y la calidad del crudo le da un espacio natural a los crudos venezolanos para el mercado norteamericano. Bueno, qué tremendos datos y una explicación nos estás dando, porque claro, toda la polémica en torno a la flexibilización de sanciones para que Venezuela pueda seguir creciendo en el mercado petrolero es esta explicación que tú estás dando, pero que la opinión pública no la tiene, porque solo se queda en el debate de sanciones sí, sanciones no. Y es muy importante, creo, la explicación que estás dando, que es el paso siguiente a lo que viene después de esta licencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Vamos a una pausa y al retorno cerramos nuestra conversación. Estamos hablando con Eliodoro Quintero, especialista y asesor en materia petrolera, de energía y gas. También fue representante de Venezuela ante la OPEP y también diputado a la Asamblea Nacional. Una pausa y ya regresamos. Gobernador de la OPEP. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Cerramos nuestra conversación con Eliodoro Quintero. Mire que yo tengo una lista de preguntas, porque este cristiano pues maneja a la perfección muchos temas. No nos da tiempo en un programa abordar toda la situación mundial, pero yo quisiera abordar
algunas cifras, algunos números venezolanos. Sé que el tema alimentario también lo manejas con muchísima precisión, pero quiero entrar en materia venezolana. Hay un ambiente o una sensación de que la crisis de gasolina en el Zulia se resolvió. Te lo pregunto, ¿se resolvió definitivamente? Segunda pregunta, ¿cuál es la situación? ¿Qué información tiene de nuestras refinerías? ¿Por qué se resolvió el problema de la gasolina? ¿Estamos produciendo más combustible o se mejoraron estrategias de distribución? Me gustaría tu opinión. ¿En cuánto Mira, está una de la las producción? ofertas que hizo la coalición opositora con Manuel Rosales al frente fue que iba a resolver, entre otros problemas, como el agua, la parte eléctrica, el problema del expendio de la gasolina y de las colas de la gasolina. La realidad no es que es un ambiente, es una realidad. Se acabaron las colas de la gasolina. Tú llegas a las islas de las estaciones de expendio de servicio, estaciones de servicio, y llegas directo a la isla. O sea, no hay ni siquiera cola. Entonces, la gasolina, y es importante ¿Y el mencionarlo, gasoil? la gasolina, ¿Y el gasoil? el gasoil vamos a tratarlo ahorita aparte. Ok. El gasoil sí tiene una implicación de precio y tiene implicación en la inflación y en los alimentos. Y el gasoil básicamente nunca dejó de estar. El gasoil existía. La gasolina que venía al Zulia a lo largo de los últimos tiempos y a cualquier sitio del país, o la gasolina que hay en el país, proviene de la actualización para que Venezuela tenga gasolina producida en Venezuela, que es lo más conveniente, teniendo el parque de refinación, uno de los más grandes del mundo, con 1.300.000 de capacidad básica, pero tú sabes que eso promedio año es aproximadamente 950.000 barriles, porque se paran plantas, porque las economías no están dando, y estamos hablando de toda la historia de la industria petrolera completa de Venezuela desde que existen estas refinerías. Entonces, le cogieron la refinería de Cardón, la refinería del Palito, y se producía la gasolina, y ya cuando se completó el proceso en el cual unos 80.000 barriles día de cuando Venezuela empezó este gobierno, estaba consumiendo algunos ya 300.000 barriles día de gasolina. En el camino antes del paro y antes de la crisis de expendio eran 160, y ya pues en las últimas, antes de que viniera la crisis, eran 80. Bueno, son 80.000 barriles día de gasolina los que se están produciendo, y justamente y casualmente durante el periodo de la anterior gobernador veíamos lo que veíamos. Se hablaba de 20 cuadras de cola y se hablaba de 3 días en adelante para poder expender gasolina, y hoy día la situación es esta. Bueno, hoy día huye a la gestión y al diálogo y al planteamiento de la necesidad del estado más poblado y más importante de Venezuela desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista internacional para una serie de cosas. Es un estado petroquímico que es el estado Zulia, un estado con carbón. El 96% del carbón que se produce en Venezuela se produce aquí en el Zulia. Un estado además que es ganadero, un estado que es frutícola, un estado que fue vinícola en un momento dado, y un estado que tiene, y se pudiera decir, un turismo histórico porque en algún momento dado fue república. Más su relato, 80.000 barriles estos diarios. 80.000 barriles de gasolina, ahora después podrían haber tenido algunos obstáculos en el transporte, podrían haber tenido algunos obstáculos porque la gasolina como tal no se produce en el sur. Todo lo que es el petróleo como tal, para que se entienda claramente, tiene un único destino. El petróleo como tal va a una refinería, y de esa refinería salen entre 20, de 10 a 25, 30 productos dependiendo de la complejidad de la refinería. Los Uno de los derivados. productos es la gasolina, y la gasolina que estaba llegando a lo que necesita
especialmente la costa occidental de el Zulia, entiéndase Maracaibo, San Francisco, la Villa del Rosario, Machique, Mara y Pae. Me refiero, bueno, Pae que ahora se llama Guajira. Se nos cayó la cédula, Rafael. Totalmente, Entonces, totalmente. el municipio Guajira tenían esta situación y transcurrieron 7 meses que lleva este gobierno regional actuando y se lograron las logísticas a través de los diálogos, porque ahí tiene que quedar claro que esto es competencia nacional, esto no es competencia regional, como tampoco lo es la electricidad, ni el gas, ni la petroquímica, ni una serie de cosas. Y se logró a través de un diálogo y además de la exigencia legítima y adecuada de este pueblo zuliano, se logró que la gasolina que viniera a las estaciones, que son los mismos barriles que vienen al Zulia, puedan ser repartidos libremente, sin ningún problema y sin ningún obstáculo, y ya es una de las primeras y más importantes ofertas que le permite. Imagínate tú, entrando en el campo de lo coloquial, que aumentaron los choques en Maracaibo, porque es que ahora hay muchos más carros circulando. Volvieron a aparecer. Pero mira, esa gasolina se está produciendo en las refinerías venezolanas. De Cardón, ¿correcto? Sí, muy bien. La gasolina viene de la refinería. Y para llevarlo yo al limpio, para ver si yo estoy entendiendo y si alguien que está en el programa tiene la misma duda que yo. La crisis que había de gasolina en el Zulia se mejoró mediante el perfeccionamiento de la cadena de transporte de los 80.000 barriles de gasolina que se producían en Cardón. Yo estoy diciendo únicamente, y discúlpame que sea, vamos a decir, poco formal en el sentido de interrumpirte. O sea, yo lo que quiero decir es que como es un asunto que se maneja a nivel de competencia nacional, los obstáculos que había, cualquiera fueran ellos, desaparecieron hasta los momentos y la situación actual es esta. Esperamos, lo exigimos desde esta plataforma que nos brindan y que nos brindan ustedes, a mí como representante, que lo he sido de este Estado en distintas instancias a nivel regional y nacional, que mantengan esta promesa como lo vivimos durante las crisis apocalípticas que había aquí en el Zulia con el expendio de gasolina, y en Caracas las islas vacías y tranquilas, al igual que en el litoral y al igual que en muchos estados, sin negar que había muchos otros estados en donde también había el problema. Bien, todo lo que estamos haciendo es análisis. La especulación que puede tener que ver con el transporte, que puede tener que ver con permisología y lo demás, lo dejamos a lo que pueda haber sido la imaginación de las cosas que podían estar ocurriendo para que esta gasolina no llegara. El caso y la realidad es que hoy sí está esta gasolina. Y ojalá se mantenga. El que me preguntaban hace un momento, hay un detalle. El gasoil realmente era expendido al precio del costo de lo que llamaban subsidiado. Y de la noche a la mañana, y realmente no había escasez de gasoil. El gasoil en la zona del Zulia impacta severamente en lo que es el consumo de alimentos, hortalizas, legumbres y toda una serie de cosas. Y del sur del lago, la parte de las proteínas, los cárnicos, etcétera, a través del transporte, camiones 350 o lo que tú quieras, venían con ese, y de la noche a la mañana le pusieron el mismo precio de la gasolina, $0.50 el litro de gasoil, y eso va a tener un impacto directo. Pudiera, como abogado del diablo, decirse, bueno, aquí tienes la gasolina, pero ahora te voy a cobrar el gasoil, porque definitivamente que en esta refinería y en un país con las finanzas públicas, vamos a decir, realmente desconexas, no organizadas y escasas que tiene el país, bueno, dirán entonces, vamos entonces, ya que tienen gasolina, vamos, porque casualmente las dos circunstancias ocurrieron casi que en simultáneo.
Eliodoro, Bueno, de los 80.000 barriles de gasolina, ¿es lo que el Zulia necesita más? Entendiendo todo que En la esperemos medida en que que vaya esta situación viendo, actual que hay de la gasolina se mantenga permanentemente. en la medida en que vaya viendo, no recuerdo exactamente cuál es la cifra que le corresponde a la costa occidental del lago, en la medida en que vaya habiendo desarrollo industrial, se requerirá más gasoil y se requerirá más gasolina porque el desplazamiento automotor vehicular lo requerirá. Claro. Pero confiamos en que en la medida en que evolucione la suavización o eliminación de sanciones a través de los diálogos internacionales y a través de, fíjate tú, que el diálogo internacional estuvo supeditado a que quien lleva esto, que es el gobierno norteamericano, le pidió a Venezuela y a quienes aquí son el gobierno, los actores, etcétera, que se reiniciara el diálogo en México, que tiene ahorita un previo en un diálogo que está en Noruega, en donde Sí. están sentadas la oposición de Venezuela y están sentados también representantes del gobierno, por lo menos como Jorge Rodríguez, porque yo vi la foto esta tarde y vi Sí, la sí. foto que estaba Gerardo Blay. Entonces, en la medida en que esto empiece a andar, en el camino un incentivo que es la suavización para las exportaciones a Europa, el aterrizaje que estamos esperando es que el petróleo de Venezuela, mira, Venezuela tiene una capacidad de tancaje de petróleo producido ya del orden de los 40 millones de barriles. Ya no se puede producir más petróleo. China se lleva casi todo el petróleo que hay en Venezuela. Y gota de barril que sacas, gota de barril que vuelves no a poder sacar porque es muy difícil. Porque todos los terminales que tenías internacionalmente ya no tienes acceso a ellos. Venezuela dejó de tener acceso a un terminal de casi 20 millones de barriles que tenía cuando tenía alquiladas las instalaciones de Curazao, que se llama COT, que es Curazao Oil Terminal, y también por pasivos ambientales, laborales y de todo tipo, se perdió, creo que se perdió, no estoy seguro el estatus, de un terminal de 10 millones de barriles que Venezuela tenía en Bonaire. Mira, el tamaño de la infraestructura petrolera, incluyendo Silvio, incluyendo quien se refirió en estos días a que en Europa llegamos a tener en un momento dado 10 refinerías. Ya eso corresponde a otro aspecto de la industria y puede ser otro programa que se llamó la internacionalización. Cuando se habla de 15.000 estaciones de servicio en los Estados Unidos, es importante que se sepa que de propiedad de la Citgo eran nada más aproximadamente unas 2.000, las demás tenían sus propietarios privados y tenían abanderamiento de Citgo. Entonces, porque dicen Citgo tenía 15.000 estaciones de servicio. No, abanderadas 13.000 y propietarias 2.000, y Citgo es el cuarto refinador, nada más y nada menos que de los Estados Unidos. Entonces, bueno, me fui para otro sitio, pero volvemos aquí. sí, mira, El gasoil va a Eliodoro, encarecer. regresando a Maracaibo porque el tiempo apremia. Sí. Tengo información de que el gobierno nacional estaría trabajando duro en inyectarle gas a las termozulias para optimizarlas, para ponerlas en funcionamiento pleno. Según algunos expertos, si las termozulias funcionan a su excelencia de capacidad, pues la crisis eléctrica del Zulia terminaría también. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, es un poco más complejo de eso. No siendo el gobernador Rosales quien es ahorita, o sea, teniendo el cargo, que no teniendo Manuel Rosales no teniendo la condición de gobernador, trató de traer las barcazas, que de hecho las hay en Tacoa, con plantas termoeléctricas para aliviar la situación. Mira, el parque termoeléctrico, para no depender de Guri, somos el estado más lejano del Guri, que es quien produce el 70% de la electricidad que se consume en Venezuela o más nominalmente, porque ahorita
prácticamente se pudiera decir que hay sectores en donde la mitad del tiempo promedio año no tiene luz. Entonces, o servicio eléctrico, tanto industrial como residencial. Meterle gas a la termozulia 1, 2, 3 y 4, porque son 4, aproximadamente unas 6 máquinas que son las turbinas generadoras de electricidad, no es el único problema. Esa refinería, esa termogeneradora requieren de gas que genera vapor. Este vapor técnicamente activa otra turbina y eso es lo que se llama el ciclo combinado. Entonces, la reparación, el mantenimiento, el capital, el personal capacitado que requiere Termozulia 1, 2, 3 y 4, que requiere La Arriaga, que actualmente están totalmente, digamos, virtualmente apagados sin producir electricidad, y el Zulia depende únicamente del cable de la electricidad que nos llega por el Guri. Es un proceso que requiere adecuación, mantenimiento, trabajo, instalación, capital, y las barcazas, que ya se está trabajando en eso a nivel del gobierno regional, se colocarán con financiamiento de la CAF, que fue lo que es el mismo proyecto que se trató de llevar a cabo hace unos 3 años aproximadamente. Podrán ir aliviando, pero ese es un proceso más lento que el expendio de la gasolina. Igualmente, y depende también una competencia que es del gobierno nacional. No se les olvide que cuando se centralizó hace algunos 12 o 13 años y desapareció en el BEN, y desapareció en ELCO, y desapareció en el Barquisimeto, Costa Oriental, Zulia, para que se entienda qué quiere decir estas compañías a las nuevas generaciones que acaban de votar. Por cierto, la juventud votó por este hombre en Colombia, ¿no? Sin pasar juicio al respecto, ¿no? Pero la juventud debe saber que aquí hay una empresa que se llama Enelven, que además recobraba el impuesto municipal, que le hacía fácil esa tarea al gobierno regional. Y esa empresa era una de las empresas que era antiguamente una transnacional, la Zulia Power and Light, la Maracaibo Power and Light, siendo Maracaibo la primera ciudad que tuvo electricidad en Venezuela. Entonces, es importante que se sepa que esto va a tomar una acción combinada de las barcazas, más la actualización técnica, el suministro de gas, que de paso Venezuela es un país carente de gas para no solo el uso doméstico, el uso industrial, la reinyección en pozos para que se mantenga el nivel de producción, materia prima de petroquímica, gas natural vehicular. Mira todas las cosas que es el gas. Entonces vamos a ver qué pellizco le metemos a el gas que proviene de la producción de petróleo del lago, porque aquí en el Zulia no hay gas libre. El gas puede venir de dos formas, o combinado con el petróleo, o puede venir solo, yacimientos de puro gas. Entonces, aquí en el Zulia tendríamos que tener algún gas que venga de la producción de petróleo del Zulia para estas termozulias. No es mucho, pero tiene que ser combinado con 4, perdón. Finalmente, porque ya nos quedan muy pocos minutos, quiero volver al inicio del programa cuando hablamos del tema internacional, y es que todo este tema de la crisis del mercado petrolero, producto de la guerra y de la pandemia en años recientes, ha detonado en el 2022 una crisis alimentaria, de exportación de alimentos. He visto que has escrito sobre ello en redes sociales, en Twitter específicamente, y quisieras que nos hablaras un poco sobre esto para cerrar, y obviamente agradecerte estos minutos con nosotros. Sí, mira, el equivalente, por decirlo para que la gente y las audiencias lo entiendan, a Michelle Bachelet de la ONU, un señor que se llama David Beasley, que fue gobernador de Arkansas y es republicano, tomó el cargo en el 2017 y ya pronosticó que si la crisis completa las etapas que están visualizando ellos, y nosotros tenemos que entrar en el análisis, se produciría 69% menos de los cereales que se producen hoy, y habría disminución en los aceites y el índice de precios de ellos aumentaría.
Entonces, este señor que está en la ONU ha tomado en cuenta varios aspectos que tienen que ver con la producción. Vamos a dejar de último Ucrania. En China, la producción de cereales y alimentos que vienen del agro va a ser la mitad este año porque por un efecto de las lluvias que tiene, o sea, debido al cambio climático. Igualmente, en la pandemia, van a ver, antes de la pandemia, ellos tenían unos estimados. Entonces, tenemos una sequía en los Estados Unidos que también les va a mermar aproximadamente un 30% de la producción y una ola de temperaturas altas en el centro de África y en la India que también los está disminuyendo. Pero además de eso, Ucrania, que se llamó el granero mundial, que surte toda esta zona, tiene otro tipo de limitaciones para los alimentos el año que viene. Las limitaciones que tiene es que para el fertilizante, para producir todos los cereales, necesita, además de el fertilizante que necesita para poder llevar a cabo toda su producción de alimentos, requiere su fabricación gas metano, que no se lo está dando Rusia. Entonces tendremos una Ucrania limitada, pero además tenemos bloqueo, tenemos problemas en la cadena de suministro, alcabala y toda una serie de cosas, y además prohibido el paso por Moldavia, que era supuestamente el próximo país a ser invadido. Eso está en la espera, yo lo puse en un tuit anteriormente, y Moldavia sigue recibiendo el gas y sigue recibiendo las bondades del gobierno ruso. Entonces, si sumas Ucrania, el efecto de China, el efecto de la India y el efecto de los Estados Unidos, este señor pronosticó muertes por inanición, y ya estas son cifras que no son mías, son de su informe de la ONU, 80 millones de muertes por inanición en el mundo cuando se incorporó, 135 millones de personas antes de la pandemia, 276 millones de personas antes de la guerra. Hoy habla de 326 y va a ajustar la cifra a finales de este año, para el año que viene, con este efecto, los 4 efectos que acabamos de mencionar. Entonces, vivimos en un mundo que puede tener 400, 500 millones de personas de muerte por inanición, aumento de precios, bloqueo, fenómenos climáticos, calentamiento global, y esto es importante en un mundo que tiene 7.000 millones de habitantes aproximadamente, que te estás acercando al 7-8% de la población del mundo. Y entonces resulta que por los caprichos y antojos de un país que no quiere, que es un país potencia, que es Rusia y su gobernante, Vladimir Putin, entonces va a contribuir. Porque se me olvidó mencionar que también Rusia tiene el mismo problema que tiene China. Entonces Rusia, que es el país de extensión más grande en el mundo, su producción, que por cierto es más o menos equivalente a la de Ucrania sola, va a tener problemas. Entonces no le está dando y le está obstruyendo el paso de estos aspectos a todo esto. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta en la parte que tiene que ver con la geopolítica como tal, y además lo energético, sea gas natural o transporte para el gasoil que requieran todas estas zonas, porque todo esto va a tener que ver con dos menciones, Rafael. La OPEP fue requerida en conversaciones bilaterales por los Estados Unidos a aumentar la producción para cubrir el petróleo que falta y para evitar estos efectos que tenemos ahorita. Igualmente, se le pidió a naciones, salieron voluntarios, cuando a Venezuela le fueron a suavizar sanciones, salieron y brincaron enseguida, Colombia y hasta Argentina, a decir que ellos podían producir más petróleo. Imagínate cómo se van a comparar con nosotros cuando aquí en un año podría fácilmente, con el concurso de empresas internacionales, nacionales, y vamos a decir, y todo un plan, llegar a 1,5 millones o 1 millón y tanto de barriles diarios. Ya con eso, vamos a decir, se solucionan muchos problemas en el suministro global.
Entonces, yo quería decir con esto que Venezuela siempre, si no es por la vía de la OPEP, por la vía de las sanciones, la liberación, por la vía del petróleo que tiene guardado, siempre tendrá un chance de aportar un granito de arena importante en toda esta situación nueva que nos ha tomado por sorpresa, pandemia, fenómenos climáticos, guerras, etc. Bien, amigos de 8 columnas, lo vieron, lo escucharon, Eliodoro Quintero, asesor y experto en materia petrolera, de gas y de energía, también gobernador de Venezuela ante la OPEP y también fue diputado a la Asamblea Nacional por el estado Zulia. Si llegaron a esta parte final del programa, les agradezco. Los invito a suscribirse, darle like y compartir nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, donde va a poder ver este programa y todos los del nuevo ciclo de 8 columnas. Síganos en redes sociales que aparecieron abajo en sus pantallas y recuerden, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Amén.